Existen innumerables leyendas de seres abominables que se ocultan en todo tipo de lugares recónditos, pero ninguna como la del chupacabras, que ha llamado la atención de muchos científicos y todavía hoy ha dejado algunas incógnitas sin resolver. Este ser es descrito como una especie de animal bípedo deforme con púas en la espalda, enormes garras y unos ojos rojos espeluznantes. Aproximadamente mide entre 1,20 y 1,50 metros de altura y tiene unos dientes afilados que utiliza para perforar el cuello de sus víctimas, generalmente ganado y animales domésticos, succionándoles la sangre. Todo empezó a mediados de los años 90, concretamente en 1995, cuando Madeleine Tolentino, de Canóvanas, Puerto Rico, declaró haber visto un ser misterioso semejante a un alienígena pasar frente a su ventana. Después sucedió la tragedia. El ganado empezó a aparecer muerto por toda la zona. Sus cuerpos estaban vacíos de sangre y sin ninguna herida aparente, solamente 2 agujeros perfectos con forma de mordedura de vampiro en la zona del cuello. Pastores de los alrededores denunciaban casos insólitos en los que gallinas, cabras y ovejas habían sido atacadas durante la noche. Todos presentaban las marcas en el cuello de unos 2 centímetros de diámetro. Algunas personas declararon haber escuchado ruidos extraños a medianoche, pero la mayoría hablaba de un depredador invisible, que no dejaba rastro. No solo la forma de morir resultaba desconcertante, también llamó la atención la capacidad hipnótica del atacante. Los animales no parecían haber intentado huir, ni tampoco habían emitido ningún tipo de sonido alarmante. Cada vez más vecinos aseguraban haber visto la extraña criatura y a través de la prensa e internet el caso se volvió viral. El pánico recorrió la isla y se extendió en otros lugares de Latinoamérica y al sur de Estados Unidos, con nuevos testimonios aterradores que incluían objetos voladores no identificados y criaturas, desde pumas hasta monos grotescos. A principios de los 2000 surgieron nuevos avistamientos. Esta vez la criatura era algo diferente. Tenía la piel pelada con zonas donde era más oscura y gruesa. Y además, se desplazaba a 4 patas. Incluso llegaron a aparecer cuerpos de criaturas siniestras muertas que podían coincidir con la nueva descripción del chupacabras. Ante tanta inquietud, hubo expertos que decidieron investigar el fenómeno con el fin de intentar aportar una teoría razonable o, en el caso de que fuera real, dar con él. Comenzaron analizando los cuerpos de los supuestos chupacabras encontrados que estaban en estado de descomposición avanzado. Todos los cadáveres eran espeluznantes, no se podían identificar con ningún animal, así que decidieron hacer pruebas de ADN. El resultado fue desconcertante. En su mayoría eran cuerpos de perros, coyotes, mapaches e incluso uno era un pescado. Todos ellos afectados por la enfermedad de la escabiosis, sarna sarcóptica causada por ácaros, que los hacía lucir como auténticos monstruos. Resuelto el misterio de las criaturas, todavía quedaba por esclarecer la extraña forma en la que moría el ganado, la mordedura de vampiro con la que el chupacabras asesinaba a sus víctimas. La explicación aportada era bastante simple. Animales como coyotes suelen atacar en el cuello, hiriendo de modo que producen una hemorragia interna. La sangre se filtra hacia la parte más baja del cuerpo, donde se coagula. Entonces parece que el cuerpo haya sido drenado de sangre. En los más de 200 avistamientos de finales de los 90 en Puerto Rico, se hablaba de una criatura con características distintas. Un ser que caminaba sobre 2 patas y tenía pinchos en la espalda. Para esto, los investigadores argumentan que fue fruto de la imaginación de la gente. En verano de 1995 se estrenó la película de terror alienígena Species en Puerto Rico, donde aparece una criatura similar a las descripciones del chupacabras. Pero los testigos están seguros de lo que vieron y describen una sensación de frío y miedo, como si desde lo profundo del bosque fueran observados por algo. Es cierto que la ciencia ha explicado parte de la leyenda, sin embargo quedan algunos cabos sueltos, como las múltiples captaciones de cámara de criaturas insólitas que hace que muchos continúen debatiendo sobre si el chupacabras existe realmente o no. ¿Vosotros qué pensáis, tic-tackers? Tal vez el único y auténtico chupacabra siga por ahí suelto, agazapado entre las sombras, dispuesto a atacar a su próxima víctima. A lo largo del tiempo ha ido variando en distintas versiones, pero la más popular nos habla de la hija de un hacendado, que creció en la ciudad de Cayambe. Era alegre y despierta, pero provocaba la desconfianza de los demás debido a su comportamiento. Y es que a María le encantaba mentir y montar líos, cotilleaba sobre los demás y se divertía haciendo circular chismes y rumores entre sus amigos para enemistarlos. Pasaba tanto tiempo dedicada a tramar sus intrigas que nunca se molestó en aprender a cocinar o a organizar las cosas de la casa. Al hacerse mayor se enamoró de Manuel, un hombre sencillo y trabajador, que le pedía a María que le cocinase sus platos favoritos. Pero ella no tenía ni idea de recetas, apenas sabía poner una olla con agua al fuego. Así que se vio obligada a recurrir a su vecina doña Mercedes, que era una gran cocinera. Día tras día, María acudía a su casa para preguntarle cómo se preparaban los platos que su marido le pedía. Y doña Mercedes pacientemente le explicaba la receta paso a paso. Pero al final, en vez de agradecérselo y reconocer su ignorancia, María simplemente fingía que ya lo sabía.
Con el tiempo, doña Mercedes empezó a cansarse de la arrogancia de María, que parecía saberlo todo, y decidió darle una lección. Cuando vino a preguntarle por la receta para hacer un caldo de tripas con puzún, estómago en quechua, le explicó que era muy sencillo. Solo tenía que ir al cementerio y robar las vísceras de un muerto reciente. María quedó impresionada, pero una vez más fingió que ya lo sabía e hizo caso a doña Mercedes. A la noche acudió al cementerio con un cuchillo muy afilado, esperó a que marchase todo el mundo y desenterró el ataúd de la tumba más reciente. Al abrir la tapa y ver al difunto, el miedo la paralizó, pero trató de reunir valor. Clavó el cuchillo 2 o 3 veces en el cadáver hasta que lo abrió en canal, se hizo con sus tripas y huyó corriendo del cementerio. Al día siguiente, cuando recuperó la calma, preparó el macabro plato a su marido. Este, ignorando la receta, quedó encantado y devoró todo sin dejar ni una miga. María se había salido una vez más con la suya, pero esa misma noche tendría que afrontar las consecuencias de sus actos. Era ya tarde y estaba en cama durmiendo con su marido, cuando unos aullidos lastimeros le despertaron. El viento chirriaba en las ventanas, y en las escaleras se escuchaba el crujir de unos pasos que subían pesadamente hasta su cuarto. Se detuvieron frente a su puerta y pudo ver un resplandor fosforescente acompañado de un quejido profundo. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. María contempló cómo la puerta se abría empujada por un horrible espectro que mostraba su vientre abierto y avanzaba hacia ella. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. La mujer no sabía qué hacer. Se escondió bajo las sábanas, pero las manos frías y huesudas del espectro la tomaron por sus piernas y la arrastraron por la ventana fuera de la casa. Cuando Manuel despertó, no encontró a su esposa y nunca jamás supo de ella. Pero hay una segunda versión que habla de una María Angula diferente. Una niña de 14 años que ayudaba a su madre a vender tripa mishki, una comida tradicional hecha a la brasa, en una esquina de la ciudad colonial en Quito. Un día la mandó a comprar más tripas al mercado, pero María desobedeció. Se fue a jugar con sus amigos y se gastó el dinero que le habían dado para comprar. Al volver a casa iba atemorizada, pensando en el castigo que le daría su madre. Pero en ese momento pasó por delante de un cementerio y se le ocurrió la forma de escapar de ello. María se coló dentro y robó las tripas de un difunto recién enterrado, que luego le dio a su madre para que preparase el mishki. Sorprendentemente, el plato fue un éxito, a todo el mundo le gustó, y María se libró de su castigo. Pero una vez más, el difunto se cobró su venganza a la noche. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. La niña se despertó en medio de la noche, paralizada por unos aullidos lastimeros que nadie más oía. María Angula, devuélveme mis tripas y mi puzún que te robaste de mi santa sepultura. Se despertó al escuchar los pasos del espectro acercándose a su habitación. Aterrorizada por el tormento que éste le podría infligir, intentó librarse como pudo. Cogió una navaja que había en un cajón y se rajó el estómago en canal. Cuando el espectro entró en la habitación, se encontró a la niña agonizando, con sus tripas desperdigadas por la cama. No podemos saber si la historia de María Angula fue real o si se trata solo de una leyenda. Pero lo que sí podemos es sacar una valiosa lección de ella. No profanar nunca el descanso de los muertos. En esta ocasión volvemos a viajar a Latinoamérica para conocer uno de sus personajes más oscuros y que más nos habéis pedido a través de las redes. La leyenda de una mujer tan hermosa y seductora como sanguinaria y mortal. Seguro que muchos ya lo habréis adivinado. Estamos hablando de la Muelona, conocida también como la Colmillona o la Dientona. Pertenece a la mitología venezolana y colombiana, y sobre todo está presente en las leyendas que se cuentan en los pueblos de la región andina de este último país. La describen como una mujer hermosa, de cabellos largos y mirada penetrante. Pero su rasgo más característico es una dentadura afilada como la de una fiera, que puede destrozar fácilmente en cuestión de segundos a un animal grande, como una vaca o un caballo, e incluso a un ser humano. Es tan prominente que la enseña constantemente, como si se estuviera riendo todo el rato. Además, suelta unas carcajadas estridentes y terroríficas, haciendo estremecer todo a su alrededor. Suele aparecer a la orilla de los caminos y senderos hacia la última hora de la tarde, cuando empieza a oscurecer. Se presenta ante los caminantes apoyada en el tronco de un árbol, intentando seducirlos con su atractivo. Pero cuando estos caen en su estrecho abrazo, los devora ferozmente. Sus víctimas preferidas son los hombres perversos o de comportamiento dudoso, principalmente jugadores empedernidos, adúlteros o maltratadores de sus esposas, y alcohólicos crónicos.
aunque en general nadie está a salvo de su ferocidad. Solo tiene una particularidad, y es que nunca ataca a los que tienen un hogar con niños recién nacidos o a una esposa embarazada. Su origen se remonta a un par de siglos atrás, cuando abundaba en el país un tipo de mujer perversa y de mala reputación que no era bien recibida por la sociedad. Se dedicaban a engañar a niñas inocentes y corromper a los hombres que se dejaban llevar, llegando a destruir hogares y arruinar tanto a grandes fortunas como a familias modestas. Una de ellas, conocida como la Maga, adquirió una fama que se extendió rápidamente por el llano, gracias a su negocio de adivinación del futuro. Se dedicaba a resolver consultas amorosas arreglando, o mejor dicho, desbaratando matrimonios. Cometió atrocidades incontables a través de sus artimañas, echando las cartas y leyendo las líneas de la mano. Gracias a la creciente clientela y los contactos que fue haciendo, pudo ampliar su negocio, convirtiéndolo en una casa de diversión. Este era su territorio de caza, donde conquistaba a los hombres incautos. Vaciaba los bolsillos tanto de los altos cargos del gobierno español como de los criollos y hacendados más adinerados. No tenía ningún tipo de reparo moral. Incitaba a las jóvenes a detestar la maternidad. Dejó en la ruina a centenares de hogares con esposas abandonadas y agotó grandes fortunas que invirtieron todo en ella. Como consecuencia, todo a su alrededor era depravación, vicio y tragedia. Cuando finalmente la Maga murió, la casa se llenó de un olor nauseabundo, hasta el punto de que todos sus habitantes y clientes tuvieron que abandonarla de inmediato. Solo una mujer, una de las protegidas de la difunta, se arriesgó a quedarse una noche allí, para así poder apropiarse de algunos utensilios de valor, como trajes y joyas. Cuando se hizo de noche y fue a acostarse, al apagar la luz, una enorme bandada de murciélagos invadió la habitación. Y una voz tenebrosa, casi como un susurro profundo, resonó en toda la casa. Tengo que vengarme de los hombres jugadores y perniciosos, malditos. Y de las mujeres livianas y descocadas, arderán conmigo en el infierno. Yo soy la Muelona. La aterrorizada mujer no pudo prender la llama de la lámpara para intentar defenderse, porque el constante aleteo de los murciélagos la apagaban, a la vez que la azotaban y arañaban la cara. Desesperada y horrorizada, huyó de la casa, arrastrándose como pudo. Una vez a salvo en la calle, corrió alarmada a contarles a todos lo que había presenciado. Se formó un enorme revuelo. Los vecinos vivían inquietos y aterrados con aquel lugar maldito al lado, pero nadie se atrevía a entrar. Así que finalmente las autoridades decidieron prender fuego a la casa para intentar ahuyentar a lo que en ella habitaba y dar algo de paz y tranquilidad al resto. Pero esta criatura cumplió lo prometido, y desde entonces acecha los caminos de la región en busca de sus víctimas preferidas. Ya sabemos que vosotros no estáis entre ellos, tic-tackers, pero por si acaso tened mucho cuidado. No os dejéis engañar por ninguna mujer atrayente, porque su sonrisa puede esconder un destino macabro. Hace mucho que no visitamos México en busca de nuevas y terroríficas leyendas, y ya teníamos muchas ganas. Tened cuidado, porque el relato de hoy probablemente os quite las ganas de volver a subir a un columpio. Tecozautra es un pequeño municipio del estado de Hidalgo. Se trata de un lugar conocido por sus buenas cosechas de maíz y frijol, y sus gentes viven una vida tranquila y apacible, alejados del estrés de la ciudad. Este territorio es característico por su contraste de paisajes, donde se pueden encontrar zonas de llanura pero también montañas y colinas. Sus habitantes saben bien lo difícil que resulta cruzar algunos de sus caminos, y por eso siempre aprovechan la luz del día. Sin embargo, una vez la noche sorprendió a dos jóvenes amigos que paseaban tranquilos por allí. Afortunadamente, llevaban linternas que les ayudaron a orientarse en la oscuridad. Gracias a eso, fueron capaces de retomar el trayecto de vuelta y sortear sus múltiples obstáculos. Se encontraban ya a medio camino cuando escucharon a lo lejos un desagradable chillido. No sabían decir si se trataba de un animal o de un humano. Pero los muchachos, que se consideraban dos valientes jóvenes, decidieron investigar. Andaron hasta llegar a un risco, donde el lejano chillido se había convertido ahora en un intermitente y fuerte alarido. Sus linternas y la luz de la luna llena les permitieron avanzar entre el irregular terreno, hasta encontrarse con varias peñas de gran tamaño. De ellas pendía un alto columpio, que se balanceaba gracias al movimiento de su misterioso ocupante.
Más desconcertados que asustados, los dos amigos decidieron acercarse con curiosidad. Querían saber a qué se debían esos extraños gritos y quién se columpiaba en aquellas piedras a aquellas horas de la noche. Avanzaron hasta colocarse frente a la figura, aunque a una distancia de seguridad. Comprobaron que se trataba de un hombre alto y muy delgado. Pero lo que más llamaba la atención era su piel, extremadamente pálida, casi blanca. El extraño no paraba de balancearse en el columpio, y cada vez que se impulsaba hacia adelante soltaba un escalofriante alarido, como si sintiese un dolor insoportable. Incluso los dos amigos parecían notar cada grito en lo más profundo de su ser. Conmovidos por su sufrimiento, se acercaron a él, preocupados. Quizás necesitase ayuda, pero cuando lo tuvieron a tan solo un par de metros, vieron que, a pesar de sus lastimosos quejidos, el hombre mostraba una sonrisa desencajada en su pálido rostro. No se atrevieron a hablar. Paralizados por el miedo, fueron testigos de cómo una silueta oscura brotaba de la espalda del misterioso hombre. La sombra comenzó a rodearlo, envolviéndolo con sus brazos. De su roce surgió una fuerte luz rojiza que lo prendió en llamas, aunque siguió riéndose estridentemente. En ningún momento la siniestra figura rompió su mortal abrazo, consumiendo al pálido hombre hasta que en su lugar no quedaron nada más que cenizas. Después de aquello, solo el eco de su horripilante risa fue testigo del extraño suceso. Los dos amigos, tras presenciar la terrorífica escena, huyeron despavoridos, atravesando las colinas corriendo y sin mirar atrás. Cuando por fin llegaron al pueblo, contaron a sus familias lo que habían visto. Estos, lejos de no creerlos, les contaron los rumores que habían escuchado. Se creía que aquel hombre era un hacendado, que años atrás había hecho un pacto con el diablo. Este le ofreció su alma, a cambio de dinero y poder. Pero el demonio nunca había venido a buscarlo hasta aquel momento, en el que había conseguido 2 testigos de su verdadera fuerza. Se dice que mucha gente que pasa por el lugar sigue escuchando los escalofriantes gritos del hombre, agonizando mientras se quema. Otros, en cambio, afirman haber visto figuras oscuras. Con el tiempo, el sitio pasó a conocerse como el Columpio del Diablo, donde dicen que el demonio sale a pasear cada noche, buscando víctimas con las que cerrar un nuevo pacto. Hola Tic-Tackers, bienvenidos a un nuevo Miércoles de Terror. Hoy vamos a hablar de una leyenda que comparten México, Argentina y otros países centroamericanos, una criatura fantasmal conocida como el Cadejo. Es un perro muy grande que puede ser blanco o negro. Tiene unos inquietantes ojos rojos y unos colmillos enormes y afilados. Su origen está directamente relacionado con los nahuales, un importante elemento dentro de las culturas mesoamericanas. Este término tiene 2 posibles interpretaciones. Por un lado, se dice que son brujos con la capacidad de transformarse en animales, y por otro, hay la creencia de que cada uno de nosotros nacemos con un espíritu animal que se encarga de protegernos y orientarnos, un nahual. Esa última acepción, sumada a la creencia local en Xoloitzcuintle, un tipo de perros que acompañan a las almas de los difuntos, se mezclaron con las costumbres españolas. En algunos países se cree en la existencia de 2 cadejos, uno blanco y otro negro, y en esto tiene que ver mucho el cristianismo, simbolizan un ángel y un demonio. El cadejo blanco acompaña a los trasnochadores buenos para que lleguen a salvo a casa, y los sigue desde las sombras para protegerlos, de forma siempre discreta. Por contra, el cadejo negro asusta y ataca a las personas de mala voluntad que están a altas horas fuera de sus hogares. Se dice que si ambos cadejos se encuentran, se enzarzan en una terrible batalla en la que normalmente el negro cae muerto, para que el alma a la que protege el blanco llegue a salvo a casa. Aunque sería raro que se enfrentasen entre sí, ya que buscan distintos tipos de personas. En algunos lugares al blanco se le atribuye también la función de evitar que el negro robe el alma de los recién nacidos o niños pequeños que viven en zonas alejadas. Se creen las 2 versiones en países como Guatemala u Honduras, pero solo en el negro en México o Argentina, entre otros. Precisamente en México esta leyenda tiene mucho peso, sobre todo en el estado de Chiapas. Se cree que algunos brujos tienen la capacidad de convertirse en cadejos para realizar el mal. También algunos humanos pueden serlo a través de la maldición de un padre o un pacto con el diablo. Concretamente, ese acuerdo con Lucifer lo hizo una joven despechada que quiso transformarse para vengarse de su exnovio. Después de atemorizar a su antiguo prometido, acabó siendo descubierta. La golpearon y la dejaron colgada de un árbol. Con la luz del día, recobró su forma habitual y todos conocieron su identidad. Se sabe cuando el cadejo está cerca por su fuerte hedor y porque los perros de la zona lloran sin parar, ya que es tan terrorífico que se come a sus crías. Por eso la gente del lugar esconde a sus cachorros. Siempre aparece de noche y en caso de toparnos con él, debemos caminar con los pies juntos. Por muy incómodo que sea, nos puede salvar de la muerte. Si se acerca mucho, en México recomiendan escupir en la palma de nuestra mano y ofrecerle el escupitajo.
Más al sur, en Argentina, tienen su propia versión del cadejo y se conoce como el perro familiar. Es negro y muy grande y porta unas ruidosas cadenas que avisan de su presencia. Esta criatura se asocia directamente con el diablo y aparece siempre después de medianoche. Una vez que se come a una persona, no para hasta devorar a todos los miembros de su familia, por lo que es muy temido. Diferentes versiones de un ser que tiene atemorizadas a muchas comunidades en América Latina. Lo mejor será actuar siempre con buena voluntad para que por lo menos contemos con la protección del cadejo blanco. ¿No creéis, tic-tackers? Cuando era pequeña, mi papá solía viajar mucho los fines de semana por trabajo, y yo siempre lo acompañaba en sus viajes. Mi mamá nos abandonó cuando yo tenía poco más de 1 año, así que solo éramos él y yo. No había otra opción. Yo siempre fui una niña muy independiente, por lo que cuando entré a la preparatoria y le dije a mi papá que ya no quería tener que estar viajando todos los fines de semana, él me dio la confianza para quedarme sola en la casa mientras él trabajaba. Realmente disfrutaba mucho la libertad de quedarme completamente sola el fin de semana, y la responsabilidad de cuidar la casa tampoco me sentaba mal. Durante este fin de semana en particular, mi papá se fue muy temprano el viernes. Antes de irse, él siempre se aseguraba de dejarme comida suficiente para todo el fin. Y esta vez no fue la excepción. Solo que en esta ocasión se acababa de estrenar una nueva temporada de mi serie favorita. Así que yo invité a mis amigas a que se quedaran a dormir conmigo el viernes, y de esa forma podríamos hacer maratón de la nueva temporada. Durante la pijamada, mis amigas y yo nos acabamos casi toda la comida que mi papá me había dejado. Para el sábado en la noche yo ya no tenía que comer, por lo que decidí ir caminando al Oxxo. Mi papá me había dejado un poco de dinero para cualquier emergencia. No era mucho, pero sería suficiente para comprar lo indispensable. Durante el camino de regreso noté algo extraño. Había un carro un tanto sospechoso. Llevaba un rato tras de mí a un paso muy lento. Parecía estar siguiéndome. Al notar esto me puse algo nerviosa y comencé a caminar más rápidamente, pero el carro que me seguía también comenzó a acelerar su velocidad. En ese momento estuve segura de que el conductor de ese vehículo me estaba persiguiendo. La ciudad donde yo vivía en esos tiempos era algo peligrosa, así que yo me asusté bastante y comencé a correr lo más rápido que pude hacia mi casa. Al llegar a la puerta de mi casa me llenó una sensación de alivio, pero no duró mucho, ya que cuando yo estaba cerrando la puerta pude ver cómo el automóvil que me perseguía se estacionaba justo enfrente. Lo último que vi antes de cerrar la puerta fue al conductor bajándose del auto y comenzando a avanzar hacia mi puerta. Yo decidí no encender ninguna luz. Traté de esconderme y no hacer ruido. Pensé que tal vez él no había alcanzado a verme entrando a mi casa, pero enseguida se comenzaron a escuchar los fuertes golpes en la puerta principal, además de algunos gritos que yo no logré distinguir. En ese momento sentí el terror más grande que jamás había experimentado. De repente los golpes se detuvieron. Yo seguía asustada y no sabía si el sujeto seguía ahí, así que decidí moverme hacia la cocina para asomarme por la ventana. Pude ver cómo el sujeto caminaba de regreso hacia su auto y se subía pero no se iba. Yo no sabía lo que él estaba haciendo y estaba muy asustada, así que decidí ir a esconderme del cuarto de mi papá. Cuando llegué, agarré mi celular y comencé a llamar al 911. Le expliqué al operador que alguien me había seguido a mi casa y que estaba muy asustada de que él tratara de lastimarme. Él me dijo que mantuviera la calma, que pusiera seguro la puerta del cuarto y que me mantuviera escondida en lo que enviaba ayuda. En ese momento se me puso la piel de gallina, pues pude escuchar cómo se abría una puerta dentro de mi casa seguidas de algunas pisadas. Al asomarme por la ventana pude ver que el sujeto que me perseguía se encontraba parado aún frente a mi casa, por lo que no podía estar adentro. Los ruidos que escuché debieron ser únicamente mi imaginación. El sujeto estaba viendo hacia mi casa y haciendo señas extrañas. Yo no entendía qué era lo que él quería, pero pensé que lo mejor sería esconderme en el baño del cuarto de mi papá hasta que la policía llegara. Durante los siguientes minutos yo continué escuchando ruidos dentro de mi casa, pero esta vez no quise salir a asomarme por la ventana y preferí atribuirle estos sonidos a mi imaginación. Durante todo este tiempo el operador se mantuvo conmigo en la línea. Él continuó reafirmándome que no hiciera ruido y me mantuviera escondida. Luego me dijo que la ayuda ya había llegado. Esto me hizo sentir mucho más tranquila. En ese momento yo decidí salir del baño y una vez más mirar por la ventana. Al asomarme pude ver a 2 oficiales interrogando al sujeto del auto. En ese momento volví a sentirme segura y decidí salir del cuarto de mi papá. Cuando estaba a punto de girar la manija, el operador me dijo: «Debes permanecer escondido un poco más, en lo que los oficiales aseguran el lugar». Yo le hice caso, pero esta vez decidí solo irme a acostar a la cama de mi papá.
Mientras los oficiales interrogaban al sujeto que me había estado persiguiendo, él les contó que me había visto en el Oxxo y que había notado que un sujeto me veía de una manera tenebrosa desde afuera, y que cuando salí a hacer mis compras él pudo notar cómo esa persona había comenzado a seguirme caminando, por lo que decidió seguirme en su auto para asegurarse de que llegara bien a mi casa, pues tal vez no era nada, pero que cuando yo había comenzado a correr el sujeto también comenzó a correr detrás de mí, y que al llegar a mi casa él pudo ver cómo esa persona se saltaba la barda para acceder a mi patio trasero, y que era muy probable que él hubiera buscado una manera de entrar. También les dijo que él se bajó de su auto para tratar de advertirme de lo que estaba pasando, pero yo no lo había escuchado. Yo una vez más decidí asomarme por la ventana para ver lo que estaba sucediendo, y pude ver cómo los oficiales le pusieron esposa y luego entraron a mi casa para inspeccionar el lugar. Luego de un par de minutos más, me sentí aterrada al ver cómo salían de mi casa con otro sujeto esposado. Después un oficial tocó a mi puerta y me dijo que ya era seguro salir. Él me explicó todo lo que había pasado y me contó que al inspeccionar mi casa, habían encontrado al segundo sujeto parado frente a la puerta del cuarto de mi papá, sosteniendo una sierra eléctrica